Les vamos a contar algo que ha sucedido en Inglaterra, aunque no se lo crean, pero sí, una mujer de 39 años fallecía aplastada por el canapé de su cama. La fallecida se asfixió tras derrumbarse el colchón sobre su cabeza al fallar este sistema de elevación de la cama. Es un caso, como les decimos, sorprendente, poco habitual, pero que nos lleva a fijarnos en la peligrosidad de ciertas situaciones del día a día, pues que pueden acabar desembocando en accidentes domésticos. Y de todo ello vamos a hablar hoy. Blanca, buenas tardes. Sí, de eso vamos a hablar, de esos peligros que encierra nuestro hogar dulce hogar, a veces peligroso. Para conocer cuáles son esos peligros y sobre todo para saber cómo evitarlos y cómo reaccionar, hoy hemos invitado a Raúl Plou, que él es oficial de bomberos y también eres el director de operaciones de Next Level, Formación y Emergencias. Precisamente os dedicáis a eso, ¿no? A explicar cómo hay que reaccionar en ciertas emergencias, en ciertos problemas. Eso es. La verdad es que tendemos a considerar nuestra casa como un hogar seguro, pero verdaderamente es una zona de riesgo. Es una zona de riesgo que produce accidentes pues de todo tipo, siendo los más comunes desde quemaduras, tanto con sartenes como con hornos, cortes, bien sea por cuchillos, tijeras, por supuesto incendios, puntos calientes como en cocina o enchufes, atragantamientos, intoxicaciones, es decir, verdaderamente podemos considerar nuestro hogar como una zona de riesgo. Claro, la casuística es muy amplia, pero yo no sé si podemos encontrar algún patrón que se repita, alguna razón que soléis ver detrás de estos accidentes en casa. A ver, la mayoría son evitables. Lo que pasa que, claro, en el día a día, lo cotidiano, las prisas y la infravaloración de los riesgos nos hacen tomar una actitud de no ser, de estar encima de esos riesgos que pueden derivar en accidentes. Simplemente con una actitud un poco más proactiva en valoración de riesgos y unas medidas posteriores en base a esos riesgos nos podrían ayudar a evitar accidentes. Raúl, hemos salido a la calle precisamente a preguntar si estos accidentes son tan comunes como estamos diciendo, qué es lo que ha ocurrido en casa de los aragoneses, y esto es lo que nos han contado. Sobre todo quemaduras, lo que más he oído, sí, quemaduras cocinando. Pintando, me caí de la escalera, sí. Bueno, pues alguna cortada en el dedo he llevado, ¿vale? Pelando una patata o cortando jamón. Pero más de patata que de jamón, ¿eh? Jamón, sí, jamón con cuchillo también, darte un buen tajo. Pues una vez afilando un cuchillo. Y fue bastante importante aquí en el pulgar. Todo fue bien, el tobillo 40 días y lo que cuesta pintar. Pues, encenderse la sartén, ¿vale? El quedarte despistado y luego el aspirador del aire, vamos, de la vitrocerámica, perdón, que no me salía ahora. O pegarte la corriente, que tocar algún cable y la corriente a la hora de poner un enchufe. De momento no cruzaría los dedos, que no me pase nada. Bueno, acabamos de escuchar a los aragoneses que nos dicen algunos de los accidentes más frecuentes, por ejemplo en la cocina, que es uno de los lugares, Raúl, donde también se suele producir más accidentes. Un incendio cocinando con la sartén, se incendia, se pega fuego. Sabemos cómo hay que actuar porque nos lo habéis dicho muchas veces, pero la primera reacción es ir a buscar el agua. Claro, es que lo primero que te sale encima, si tienes el fregadero al lado, no asocias agua con llama, el agua extingue la llama, pero claro, hay que tener muy en cuenta el combustible que está ardiendo. No es lo mismo que arda un sólido que un líquido. En este caso, cuando tenemos el aceite en la sartén y se está calentando, llega un punto que se va a inflamar. Si yo echo agua en esa sartén, voy a conseguir una propagación del incendio, porque no reacciona bien el aceite con el agua. El agua que cae en el interior del aceite, como está muy caliente, se evapora. Y ese vapor hace una presión hacia arriba que me saca todo el aceite ardiendo al exterior, con el riesgo tanto de propagación como de quemaduras propias de las personas. Ante una situación así, deberíamos intentar primero mantener la calma y, si podemos, con una tapa ponerla encima de la sartén. Con ello conseguimos sofocar el incendio, que es eliminar el oxígeno de ese incendio, o si no, también con un trapo húmedo, un trapo mojado, un extintor. Lo que pasa es que los extintores tienes que tener un mínimo de formación para saberlos manipular. No es buen día el momento que tienes el incendio para empezar a practicar con el extintor. ¿Y qué pasa con la campana extractora? ¿Es un factor que juega su papel en este tipo de incendios? Claro, la campana ayuda a la propagación, porque digamos que todos los incendios empiezan con un aporte de calor. Si yo tengo ya un incendio en la sartén, el calor y el aire caliente va para arriba. Si yo tengo la campana llena de grasa, la grasa es un combustible. Esa grasa se va a calentar y se va a inflamar, entonces voy a tener una propagación vertical del incendio.
hemos visto los incendios, ahora seguiremos hablando de cómo tenemos que comportarnos en casa. Si ese incendio pasa de la cocina, si se acaba propagando, salimos, nos quedamos dentro, enseguida nos lo cuentas, pero otro de los asuntos en los que nos queremos fijar son las caídas. También hemos encontrado un caso en la calle. Pues caerme una bajada de tensión y 4 puntos en la cabeza, sí. Ahora tengo la teleasistencia, que eso me da mucha confianza. Ojalá no la tenga que emplear. Bueno, es un ejemplo clásico, ¿no? El de esta señora que afortunadamente ya está bien, ahora tiene mucha más tranquilidad con esa teleasistencia. ¿Es uno de los casos de los accidentes domésticos que os soléis encontrar? Sí, yo llevo 18 años de bombero profesional y he ido a multitud de caídas de personas, sobre todo mayores, que viven solas, que han tenido un accidente, una caída, no han podido avisar y bueno, te han llamado al 112 para una apertura de vivienda y hemos llegado y hemos encontrado verdaderamente a una persona mayor que está en el suelo y que podía llevar desde 10 horas tirada, la pobre sola, sin poder solicitar ayuda. Por eso está muy bien ahora la teleasistencia, porque sobre todo en personas mayores que viven solas es una ayuda vital para poder acudir a ayudarles o si necesitan algún tipo de ayuda si han tenido un percance. Estamos hablando de las caídas, pero y las también corte de cuchillos, lo que más también hemos escuchado, ¿no? Cortando un jamón, cortando queso, cortando... Tampoco valoramos bien qué herramientas tenemos en casa, ¿no? En algunas ocasiones. Yo creo que a ver, los accidentes ocurren, pero verdaderamente nunca piensas que te va a pasar a ti. Entonces, estamos tan acostumbrados a trabajar con ellos que verdaderamente si yo cojo un cuchillo, yo sé perfectamente que me puedo cortar. Lo que pasa es que nunca piensas que te vas a cortar. Entonces, ese exceso de confianza es lo que a veces provoca pues, los accidentes. Niños y cocina es mala mezcla. Hay que tener cuidado cuando los pequeños entran en la cocina. Los niños y personas mayores, pero los niños en especial en caídas, porque bueno, si tienen juguetes por el suelo, pues bueno, pues puedes tropezar con ellos. Y en la cocina es que está todo lleno de riesgos, es como un campo de minas. Un niño en una cocina puede provocar un inicio de siniestro. Yo recuerdo un caso que nos llamaron de un incendio de vivienda en el que fuimos y las víctimas que ya estaban en el exterior, luego cuando entramos a verificar que estaba verdaderamente todo bien controlado, vimos que estaba el horno encendido y que las sartenes con aceite, como mucha gente hace, pues estaban guardadas en el horno. El niño, pues jugando, encendió el horno y eso provocó que hubiera un conato de incendio. Entonces, los niños por la cocina, cuanto más lejos, mejor. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Y ante un accidente doméstico de gravedad hay que avisar también a los servicios de emergencia. El 112 está disponible las 24 horas del día y saludamos ya a Pablo Aceves, él es técnico del servicio de emergencias del 112. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo, ¿cuáles son las llamadas más frecuentes que reciben relacionadas con accidentes domésticos? Bueno, ya lo habéis un poco hablado, el compañero también, pues aquí en el 112 recibimos todo tipo de llamadas. Quizás en cuanto a accidentes domésticos, las más frecuentes que tenemos pues son caídas, sobre todo de gente mayor en casas, y luego pues también tenemos temas de intoxicaciones con productos de limpieza, medicamentos. Este tipo de cosas también generan bastantes emergencias dentro de casa y luego pues lo que se ha hablado, incendios y pues quemaduras también y cortes pues por cuchillos principalmente. Pablo, ¿hay algún patrón que se repita en esas llamadas? Estoy pensando en días de lluvia, en celebraciones familiares, momentos en los que a lo mejor bajamos la guardia. Bueno, no hay un patrón muy definido, pero bueno, sobre todo sí que vemos pues la estadística es muy clara en niños menores de 5 años y los ancianos, la gente mayor y luego pues amas de casa que evidentemente están más tiempo en casa, pero sobre todo la gente mayor y los niños son los más propensos a tener este tipo de accidentes. Importante recordar siempre estas situaciones, el 112, como en muchas ocasiones le enseñáis vosotros mismos a los niños, ¿es la forma de obtener una respuesta más integral? Pues sí, muchas veces pues nos ha pasado, y lo ha dicho también ahí el compañero, pues que alguien se cae en casa, no pueden entrar nadie en casa, entonces no solo es una atención sanitaria, sino que también pues a veces son los bomberos, tiene que ir también policía, entonces un poco desde el 112 integramos, vemos qué es lo que ocurre y bueno, pues en base a eso pues ya tenemos unos protocolos
y pues ya activamos todos los recursos que sean necesarios en ese lugar, incluso pues a veces tratamiento psicológico a las personas afectadas, depende del tipo de accidente, etcétera, etcétera. Pablo, y para las personas que nos estén escuchando que quizá tengan que recurrir un día al servicio del 112, ¿qué información nos van a pedir? Y también nos van a dar algún tipo de asistencia telefónica, de instrucciones, mientras esperamos a que lleguen esos servicios de emergencia. Sí, sí, pues bueno, lo primero, aquí siempre hacemos dos preguntas, principalmente, que es ¿qué ocurre exactamente? Cuanto más información mejor, ¿y dónde? Entonces, un poco en base a eso, pues ya tenemos los protocolos y desde luego, mientras se despachan a los medios, aquí hay varias personas, o sea, no hay una única persona, mientras se despachan a los medios convenientes, pues se les van dando, primero se le intenta transmitir tranquilidad, que es algo fundamental, a la persona accidentada, y luego, o a la persona que está con la persona accidentada, y luego pues se dan algunas pautas básicas, pues si tiene un corte, pues presión en la herida, en fin, un poquito nociones básicas, un poco de autoprotección y sobre todo pues de atención básica, ¿de acuerdo? Pablo, aprovechamos esta entrevista que estamos manteniendo para preguntarte también, sabes que estamos muy pendientes de cómo está afectando la DANA, nuestra comunidad autónoma. Esta misma tarde, al filo del mediodía, se ha activado ese plan especial de protección civil ante fenómenos meteorológicos adversos por estas intensas lluvias. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, pues actualmente sí, hemos activado el plan de protección civil en base un poco a la información que tenemos en fase de alerta. La incidencia que tenemos actualmente, pues bueno, no es muy alta. Tenemos pues desprendimientos principalmente en zonas de la zona de Albarracín y de Gúdar, sobre todo de esas dos comarcas, desprendimientos en carreteras, alguna garaje y alguna piscifactoría pues hay crecidas en el río Mijares, una pequeña crecida, en fin, no hay grandes incidencias. Esta noche se espera un poco lo más crítico, de hecho mañana a partir de las 12 de esta noche tenemos la alerta naranja en toda la zona sur de Teruel y alerta amarilla en el resto casi de Aragón, excepto el norte de Huesca en este caso. Y bueno, pues estamos haciendo un seguimiento aquí desde el centro de emergencias, pues sobre todo con AEMET, con las confederaciones hidrográficas, con los voluntarios de protección civil. Tenemos activados todos los medios, bomberos y demás, que estamos todos un poco en alerta. No hay grandes incidencias y esperemos que no pase lo que está pasando en estas zonas de Valencia y demás, porque estamos muy cerquita. Pero bueno, de momento estamos todos en alerta. Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos y por actualizarnos esta última hora respecto a la DANA. Gracias. Muchas gracias. Raúl, llamaba la atención también, nos decía, la mezcla a veces de estos productos de limpieza que no somos conscientes y el mismo vapor que llega a generar hace que podamos caer redondos directamente en casa. Correcto, como ha dicho el compañero, al final las intoxicaciones por productos de limpieza son comunes, porque encima los podemos tener a veces en zonas comunes mezclados con productos de alimentación. Entonces un sobreuso de ese producto, si emana vapores que son tóxicos, pues verdaderamente puede producir una intoxicación que puede ser muy grave. Raúl, y volviendo brevemente a los incendios, porque nos hemos quedado con la duda de cómo reaccionar, ¿no? Hemos hablado de los incendios en cocina. Si se expande por la casa, salimos, nos quedamos dentro. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Pues es que nos lo va a marcar el propio desarrollo del incendio, nos va a marcar las pautas a seguir. Lo que nunca debemos hacer es atravesar zonas inundadas de humo. La gente de los incendios fallece intoxicada, no fallece quemada. Entonces, si yo puedo ir de mi casa y la vía de evacuación de la escalera está libre de humos, abandono mi casa, cierro puertas, cierro ventanas, con ello consigo confinar el incendio y evitar la propagación, y me voy a aviso a los vecinos, bajamos abajo y aviso al 112 para que active los medios, como ha dicho el compañero. Pero si estoy en la situación de que yo no puedo abandonar mi casa, me tengo que intentar refugiar en una zona lo más alejada posible del incendio, y siempre, si se puede, que sea una zona que sea accesible desde el exterior, porque si yo no me he podido ir, me tienen que rescatar. Vamos a ponerlo fácil, vamos a hacernos visibles desde las ventanas a los servicios de emergencia para poder hacer un rescate rápido. Si no nos ven, nos van a tener que entrar a buscar, y localizar a una víctima en un incendio con todo inundado de humo lleva tiempo, y ese tiempo estás inhalando un humo muy tóxico.
Pues Raúl, muchísimas gracias por todos estos consejos. Seguiríamos hablando mucho más largo y tendidamente. Te vamos a invitar otro día más para que continuar, y mucho cuidado con esos accidentes domésticos que mejor que no lleguen a pasar, ¿eh? Mejor que no lleguen, y ya saben, en casa con los niños es un campo de minas, nunca mejor dicho. Gracias a los dos. Gracias.